Muy buenas a todos. Hoy Checkpoint tiene el placer de presentarles la sustentación para el parcial número 1 de la asignación Metodología de la Investigación, el cual se titula Interpretación de la Teoría del Conocimiento. El equipo de trabajo está conformado por Richard Apu, Eddie Cedeño, Edwin Mitchell, Amílcar Pérez y mi persona Alex Rutherford. De manera introductoria, este trabajo muestra el desarrollo que se realizó para un software cuya funcionalidad principal es servir de interfaz de usuario de una máquina de hemodiálisis. Este proyecto surge de la idea de construir una máquina de hemodiálisis que utilice una computadora como interfaz de usuario y que permita almacenar la información de los pacientes, médicos y enfermeras involucrados en el proceso. En resumen del artículo que se leyó, la digitalización de tareas es algo que cada vez se hace más común y es aplicable a la gran mayoría de campos. Esto no solo ayuda a mejorar procesos haciéndolos más eficientes, sino también ayuda a que sean más sencillos en su aplicación. El caso presente busca la digitalización de las tareas manuales que se requiere para utilizar una máquina de hemodiálisis con el fin de hacer su manipulación más fácil. El primer punto que se toca es la importancia y pertinencia de la investigación en la sociedad del conocimiento. La primera pregunta con la que nos abarcan es: ¿en cuál universidad se desarrolla dicha investigación y qué revista se publica? La investigación fue realizada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fue publicada en la Revista Cultural Científica y Tecnológica en la edición del 2007. En la pregunta 1.2, ¿por qué es importante y pertinente la investigación para la sociedad? Argumenta en función de la docencia, la proyección social y la investigación. La investigación es una forma de adquirir conocimiento. Mientras nos mantengamos informados, podemos contribuir de manera positiva a las necesidades de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la investigación mostrada en el artículo, el desarrollo de una interfaz de usuario para una máquina de hemodiálisis es una iniciativa muy beneficiosa, ya que no solo le facilita la labor a los médicos y doctores a la hora de realizar estas operaciones, sino también permite que el paciente y sus familiares estén al tanto de qué se le está realizando y cómo se está llevando a cabo dicha operación, ya que las máquinas convencionales no tienen esta facilidad. Este tipo de investigaciones también ayudan a contribuir a la educación de nuevos miembros de la sociedad, ya que aprenden de las técnicas ya estudiadas y aprobadas en un ambiente fuera de lo convencional como serían los colegios y o las universidades. Es importante que estos aportes de investigación estén a disposición de todos para conocimiento propio y sirvan como motor de inspiración para otras investigaciones que aporten cambios significativos a la sociedad. En la pregunta 1.3, ¿cómo se relaciona dicha investigación con el campo de su profesión? Nosotros como estudiantes de ingeniería de software encontramos que esta investigación fue realizada utilizando algunos de los conceptos y metodologías de desarrollo de software más comunes en nuestra área de estudio. Se puede observar cómo los investigadores hacen mucho énfasis en los procesos de desarrollo que se realizaron, cómo se sigue una metodología para el análisis, diseño e implementación del software, y cómo esta correcta implementación permite que el software sea escalable para futuras actualizaciones, permitiendo también que el mantenimiento sea más sencillo debido a la adecuada documentación con la que ésta cuenta. Buenas, la parte que me tocó a mí fue la número 2, que era ciencia, progreso y calidad de vida. La primera pregunta era: ¿qué aportes hacía el mejoramiento de la calidad de vida y la cultura presente en este artículo? Bueno, los aportes que se dieron con este artículo fue el poder ofrecer un medio de capacitación para médicos y enfermeros sobre el correcto uso y funcionamiento de una máquina de hemodiálisis mediante el uso de un software basado en simulador de una máquina de hemodiálisis. La pregunta número 2 fue: a partir de lo investigado en el artículo, propongo un tema que sea objeto de investigación, ciencia y desarrollo humano e indica qué empresas o organizaciones le interesa. Bueno, el tema de investigación que escogimos fue terapia genética y consiste en la inserción de elementos funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Se realiza en las células de tejido con el objetivo de tratar una enfermedad o realizar un marcaje. Las organizaciones interesadas, cabe decir que estas investigaciones sobre terapia genética finalmente están rindiendo frutos. Entonces, desde agosto de 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, a la FDA, ha aprobado 3 productos
relacionados con terapias genéticas y son los primeros de su clase. Y la pregunta número 3 o 2.3, ¿cuál sería un uso no ético de lo investigado y por qué? Bueno, la injusticia para mí sería un uso no ético, es que se refiere a que todos deben ser tratados por igualdad. Es un aspecto importante que puede generar conflictos éticos y está relacionado con el coste económico y social de los tratamientos que se dan y las técnicas referentes a la hemodiálisis, pues. Entonces el principio de justicia establece que el acceso a los recursos debe ser igualitario para todos los pacientes y que en caso de escasez de dichos recursos se debe valorar en qué pacientes resultarán más efectivos. Sección 3. Epistemología o filosofía de la ciencia. 3.1. ¿En cuál de las tres categorías en que se clasifica la epistemología o teoría del conocimiento sugiere que el artículo se encuentra y por qué? Concluimos que se clasifica como científica. Tanto la epistemología metacientífica como la paracientífica se enfocan en elementos que no son del todo vistos en el artículo, siendo reflexiones sobre las ciencias como tal o conceptos de carácter no científico, respectivamente. En cambio, el artículo se sustenta bajo premisas que responden al cómo y el porqué de su desarrollo. 3.2. Considerando los señalamientos sobre una auténtica epistemología, ¿cumple el artículo con todas o han dejado por fuera alguna de ellas? Consideramos que el artículo cumple con todos los señalamientos. Lógica de la ciencia. En el escrito, los autores se toman el tiempo de detallar sus referencias y procesos tomados, evaluando cuáles son los mejores para el caso presente. Semántica de la ciencia. Durante todo el documento se maneja diversa terminología referente a las ciencias concernientes. Es muy evidente la presencia de terminología sobre ingeniería de software, ya que sus procesos provienen de esta. Ontología de la ciencia. Los propios autores detallan cómo de un análisis previo en una fase inicial del desarrollo, esto da pie a futuras gráficas en fases posteriores, producto de ese análisis inicial. Axiología de la ciencia. Al tratarse de un equipo médico, es importante garantizar la seguridad de los futuros pacientes, hecho que es tomado en cuenta por los autores, preparando medidas de prevención para asegurar la protección de las personas. Criterios sobre la estética de la ciencia. La investigación científica requiere de organización y sistematización. Los autores aprovechan todo momento para detallar los procesos que implementan, sustentando sus bases bajo una metodología organizada. Intereses que mueven la ciencia. La medicina y la ingeniería de software son las carreras que engloba el artículo. Una busca encontrar formas de salvaguardar la vida humana y otra busca resolver problemas existentes mediante nuevas soluciones. Ambos objetivos son cumplidos con el producto desarrollado por los autores, mejorando un proceso que actualmente es manual por uno más eficiente y práctico que se convertirá en un estándar de innovación para posteriores tecnologías. Punto número 4. Sobre el concepto de la ciencia social. 4.1. Describa los aspectos de las ciencias sociales investigados, indicando cuáles disciplinas se relacionan. Entre los aspectos de las ciencias sociales que se nos presentan dentro del artículo son la aplicación del método científico. Como sabemos, las disciplinas de las ciencias sociales también son consideradas como ciencias, ya que los estudios de estos también se basan en el método básico de la investigación, el cual es el método científico. Dentro del artículo podemos encontrar plasmado, ya sea no directamente, pero se puede identificar la aplicación de este, ya sea siguiendo la metodología de desarrollo de software o el software de prueba, que se puede considerar como la hipótesis, y el software final, que se puede decir que es la teoría o la ley. Los enfoques epistemológicos, como son el interpretativo, que busca entender las causas, y el enfoque naturalista, que busca entender los fenómenos humanos a partir de causas posibles. En el artículo se identifica el software como un medio para que los médicos y especialistas puedan entender y aprender el funcionamiento de una máquina de hemodiálisis, que, por distintos motivos, existe la posibilidad que estos no puedan entender el uso del mismo al momento y necesiten trabajar en un ambiente simulado o de práctica. Los análisis cuantitativos y cualitativos, que son utilizados dependiendo de la perspectiva sobre el hecho humano de las que partan, aplicados dentro del artículo al utilizar metodologías de desarrollo de software, como son el desarrollo iterativo incremental y el desarrollo orientado a objetos. Ambos que, después de su respectivo análisis,
son los que fueron considerados como las mejores metodologías para trabajar este software y dar una solución concreta al problema que se presentaba. Entre las disciplinas relacionadas encontramos dentro del área de las ciencias sociales, la lingüística, no por el hecho de la franja del lenguaje, sino también por los métodos de comunicación, que en este caso se presentaba como el lenguaje entre humano y computador. La psicología, para comprender y dar respuesta a los médicos y especialistas que no sepan o tengan dificultades con el uso de la máquina de hemodiálisis y poder utilizar un ambiente simulado como medio de capacitación y práctica. En lo que respecta a disciplinas relacionadas con el software, podemos mencionar a la propia ingeniería de software, debido a los procesos de análisis para garantizar la calidad y el desarrollo correcto del software, y a la TCI, debido a aspectos como flexibilidad, adaptabilidad y facilidad de uso, tanto en sus interfaces como en el manejo del software en sí para los médicos y especialistas. 4.2. Describe los aspectos de las ciencias naturales investigados, indicando con cuáles disciplinas los relaciona. Los aspectos de las ciencias naturales que se nos presentan dentro del artículo son el método científico. Nuevamente, ya que sigue siendo parte de las ciencias naturales, es un hecho que es el principal aspecto que se utiliza en la búsqueda de soluciones, tanto físicas como intangibles, como es el software. La experimentación, debido a que en todo proceso de software se aplica una fase llamada pruebas de software, en el cual se realizan las pruebas y se analizan los resultados con el fin de saber si lo realizado es correcto. De la misma manera que se prueba una hipótesis en busca de saber si esta es una ley, teoría o una simple hipótesis. El desarrollo sistemático. Al basarse en metodologías, el desarrollo de software se realiza de manera lineal y sistemática, basado en las fases y pasos que las metodologías utilizadas proveen. Dentro de las disciplinas relacionadas a estos aspectos, podemos identificar a la propia medicina y a las ciencias de la salud, los cuales estudian el organismo humano, el cual es un punto del que se basa el propósito de desarrollo del software del artículo designado, siendo una solución para el proceso de la hemodiálisis. De igual manera, la biología para el estudio de la sangre y de las toxinas y exceso de líquidos que terminan causando enfermedades dentro del cuerpo. 4.3. Describe los aspectos relacionados con su disciplina que pudieran apoyar dicha investigación, ya sea dentro de los conceptos de ciencias sociales o ciencias naturales. De nuestra disciplina, la cual es la ingeniería de software, consideramos que el artículo designado presenta la mayoría de aspectos que corresponden a la propia ingeniería de software en sí, ya sea desde el planteamiento y el análisis del problema para encontrar una solución, como las etapas de diseño y desarrollo, pasando por las pruebas de software y el resultado final del mismo, como también la aplicación de metodologías ideales para el software que se desarrolló, como fueron los patrones generales de software para la asignación de responsabilidades, GRASP, y la metodología incremental iterativa. Sin embargo, si debiéramos mencionar algún aspecto a destacar, sería la aplicación de metodologías más recientes, como son las metodologías ágiles, ya sea Scrum, Agile Injection o Stream Programming, en busca de comprometer a los stakeholders finales a lo largo del desarrollo del proyecto, mejorando la satisfacción de estos mismos, como también la aplicación de otros conceptos de usabilidad, específicamente la accesibilidad, para usuarios con determinadas características y discapacidades y que no tengan problema al utilizar el software. Complejidad e interdisciplinariedad de la ciencia. Explica en relación a la complejidad de la ciencia involucrada los conceptos de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. En este artículo se habla del uso de la ingeniería de software aplicada en el ámbito médico. La ingeniería mecánica, junto a la ingeniería en sistema, fue utilizada al momento del análisis de la máquina de hemodiálisis. Además, una disciplina indispensable para la investigación fue la nefrología, que es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los riñones. Listen los autores indicando su país, institución de origen y su disciplina académica. Realiza un comentario respecto de otros especialistas o profesionales que pudieron estar involucrados, dada la complejidad de la investigación realizada. Maribel Gómez Franco, México, Universidad Autónoma Ciudad Juárez, doctora en Ciencias e Ingeniería Eléctrica. Lidia Hortensia Rascón Madrigal, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestría en Ciencias e Ingeniería Eléctrica. Carla Miroslava Olmos Sánchez, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
doctoras en ciencias de la ingeniería. Otros especialistas que tuvieron que participar en la investigación fueron nefrólogos, personal de medicina, ingenieros de software, ingenieros en sistemas. Después de revisar la bibliografía, la misma mantuvo el enfoque de paradigma de la complejidad y de la interdisciplinaridad. A simple vista no pareciera que la nefrología tuviera que ver algo con la ingeniería de software. Sin embargo, la investigación demuestra que todas las ramas del conocimiento deben interconectarse para llegar a una conclusión más cerca de la realidad.